se cumple exactamente una semana en la elección histórica en Estados Unidos, donde Donald Trump consigue llegar a la presidencia, consigue llegar a la Casa Blanca. Obviamente, más allá de todas las manifestaciones, de todos los rechazos, a nosotros lo que nos interesa es la visión del santafesino sobre el proceso electoral, sobre Donald Trump, sobre lo que dice la gente. Y ella estuvo ahí y está con nosotros aquí para charlar. ¿Qué tal, Claudia? Gracias por venir. Muy bien. Bueno, no, por favor, es un gusto estar aquí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue ese proceso electoral que para nosotros es novedoso? Sí, digamos que yo saco como conclusión que es una cultura muy distinta a la nuestra. Nosotros en los seminarios, escuchando a los expertos, sobre todo estadounidenses, politólogos, estudiosos del tema electoral y de la política en Estados Unidos, me hicieron sentir que eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque ellos parten de una premisa que es la confianza. Nosotros aquí partimos de la premisa opuesta. Claro. Entonces a ellos no se les ocurre pensar que va a haber fraude, no se les ocurre pensar que alguien puede ver el voto y preocuparse por eso. No se preocupan por las trampas que solemos conocer que hacemos aquí en la Argentina y no se preocupan porque el resultado tenga algún tipo de diferencia. O sea, ellos están muy habituados a votar, son muy confiados en el sistema, tienen un sistema muy distinto al nuestro, como vimos tienen un colegio electoral que elige a representantes que luego eligen al presidente, como era en la Argentina hasta antes de la reforma del 94. Y en este caso Hillary obtuvo más votos que Trump. Que la confusión que ha generado, porque si bien Clinton saca más votos, pero los electores se los llevó, la mayoría se los ha llevado Trump. Exactamente, porque ellos tienen que obtener la mitad más uno del colegio electoral, y en este caso Trump los obtuvo ampliamente. Aquí también vemos una idiosincrasia muy rara para nosotros, sobre todo los latinos, y es que los 50 estados que tiene Estados Unidos, uno los ve siempre pintados, cuando están los analistas políticos, están ya pintados de un color, son rojos o azules, y los que son los swing states, que son aquellos que no tienen una historia estricta de haber ganado uno u otro, son en los cuales ponen el foco, especialmente los candidatos, para tratar de captarlos, y es allí donde Trump logró las diferencias. El estado de Florida, Ohio, Carolina del Norte son los que terminan marcando quién es el ganador de la elección. No, incluso cuando hablamos de estados y de cuántos electores, digamos, cuántas bancas, digamos, componen, estamos hablando de algo muy diferente, porque hay distritos que son chiquitos en cuanto a superficie, pero que tienen mucha cantidad de electores. Sí, que eso es también una de las críticas que hacen los estudiosos. Porque si ganas con un voto te llevas la te mayoría. Claro, es a todo o nada. Por un solo voto, el que gana ese estado tiene todos los representantes, y hay cierta desproporción, como bien decías, en lo que está definido desde hace muchos años. Son muy tradicionales en estas cuestiones. Si bien he leído algo de Trump de que el colegio electoral no servía, bueno, él ganó a través de eso, pero los analistas veían muy difícil que se logre cambiar eso. Nunca hay recetas en esto de la política, sabemos de muchos que han hecho reformas electorales, aunque luego le han sido perjudiciales, pero digamos que hay una tradición muy estricta en esto del colegio electoral, así que no sabemos si lo va a cambiar o no, porque también es un personaje atípico quien ha ganado las elecciones presidenciales. Hablabas de, ellos parten de una premisa que es no desconfían. Incluso acá se habla mucho del tema del robo de boletas, de que por eso hay que cambiar el sistema, hay que apuntar al voto electrónico. Nos trajiste acá dos ejemplos básicamente de lo que son las boletas por las cuales votaron los norteamericanos. Sí, digamos que son muy sencillas. Digamos también que hay 50 estados, que es como si Latinoamérica votara todo en un mismo día, con todos sistemas diferentes. Esa es la complejidad del sistema norteamericano, que tienen autonomía en los estados y en los condados para decidir cómo votan. Entonces, a mí me tocó ver en las cercanías de Washington cómo votaban, pero en el resto de los estados había heterogeneidad absoluta de la forma de votar. Es más, cuando yo hacía preguntas específicas, los que respondían decían, bueno, depende, porque depende del estado, depende de la forma que lo hayan resuelto, todo electrónico, mix de electrónico y boleta de papel. Estos ejemplos son, bueno, imagínense en papel blanco, sin los logos partidarios, así son las boletas que utilizan, y lo muy llamativo y me parece muy interesante, en el reverso tiene toda una lista de temas donde hay que optar por sí o por no, y cada partido en este caso indica cuáles son las opciones para uno u otro. Para referéndum de la ciudad, ciertos impuestos, ciertas cuestiones de impuestos en el VAR para fomentar la educación pública, bueno, una serie de cosas, cuestiones de
ecología, había también... Incluso algunos estados votaban el tema de la marihuana. Claro, exactamente, pero cada lugar votaba, aprovechaba esa hoja de votación y en el reverso estaban todas las cuestiones a referéndum. Son en papel blanco, tienen unos códigos en la parte superior y en la inferior, que es lo que en los casos que yo vi permite que el escáner que está pueda ir leyendo las boletas que ellos van decidiendo. Son muy sencillas, incluso... Si bien son celosos porque al momento de recorrer los locales nos dejaban a cierta distancia, nos pedían que no interfiriéramos, que es lo que corresponde, obviamente, en un acto electoral, pero ellos retiraban la hoja, se la daban en una carpetita para que no la doblaran ni se arruinara porque después el escáner tenía que leerla. Eso afortunadamente resguardaba en cierta forma el secreto del voto, pero ellos andaban con la boleta en la mano sin preocuparse porque alguien la viera, nadie cuestionó absolutamente que fuera voto cantado, alguna de esas cosas locas que hacemos aquí en la Argentina. Es más, yo vi voluntarios en la puerta de una escuela que son personas que se ofrecen para colaborar el día de la elección, no son pagados ni mucho menos, y lo que hacen, tienen unas pecheras y ayudan a la gente discapacitada que requiere alguna asistencia para votar. En el caso que yo vi, eran una pareja de ancianos que se sentaron en la vereda de la escuela. La voluntaria fue a buscar, o sea, les pidió las identificaciones, completaron unos formularios, entró a buscar las boletas, obviamente tuvo que presentar la identificación y volvió con las boletas y los señores sentados en la vereda, había como un banco, ellos ahí completaron a la vista de todo el mundo que pasaba. Es algo que nosotros nosotros acá no podemos sacar ni la urna porque ya hay una desconfianza absoluta y aparte de nuestra reglamentación lo impide, pero ellos votaron en la calle y así votaron otras personas, discapacitados o lo que fuera, que pedían este servicio. Muchos votaron antes de la elección. Bueno, esa es otra cosa que yo estoy persiguiendo porque me interesa mucho, es lo que llaman el voto anticipado. Aquí también hay mucha heterogeneidad respecto de cómo está regulado el voto anticipado, pero digamos que de los 200 millones de inscriptos para votar, porque esto también es diferente, ellos votan voluntariamente y deben inscribirse antes para estar en el padrón. Claro. No es que el día de la elección tengo ganas de votar, voy o no. Tiene el padrón previamente y es bastante criticado porque obviamente los padrones siempre tienen un problema de actualización. El resto piden la inscripción, tienen plazos específicos para pedirla y pueden hacer el voto anticipado. En algunos lugares voy hasta un local habilitado especialmente, pido las boletas, marco y voto. En otros lugares lo puedo mandar por correo. Y bueno, y esto no les genera desconfianza, que también es mi preocupación. Yo pedí a los observadores de la OEA ver luego los informes porque justamente me interesa ver cómo evalúa la OEA este voto anticipado, que a nosotros nos parece tan extraño y que aquí generaría seguramente alguna sospecha y habrá que pensar cómo es este mecanismo y cómo funciona, porque la verdad es que me parece muy interesante para las personas mayores, la gente que no va a estar porque está de viaje, bueno, la gente que tiene problemas de llegar hasta los locales de votación, incluso hasta por el territorio. Tenemos un territorio muy extenso y con muchos problemas. Hay gente que a veces no está en un padrón, está en el de otro. Bueno, la verdad que para la fuerza de seguridad, que siempre ha tenido tantos problemas aquí en Santa Fe. Para muchas cuestiones sería muy interesante, pero bueno, vamos a estudiar a ver cómo es el tema allá. El otro gran tema, y que obviamente aquí se está discutiendo, es el voto electrónico en sí. Y la confiabilidad o no de las máquinas y si se puede cometer fraude o no, que aparentemente esto sería lo que daría marcha atrás en el Congreso en los próximos días. A ver, vamos por parte. Allí a mí me tocó ver un sistema mixto donde votaban con la boleta y luego la colocaban, el propio elector la llevaba hasta un escáner, la colocaba allí, el escáner la leía e iba haciendo el escrutinio. Ellos tenían allí las urnas, es más, después la máquina les da el ticket, por teléfono, el responsable del local llama y da el resultado, y así se manejan. Ellos no desconfían, creen absolutamente en el sistema. Sé de estados donde hubo problemas con las máquinas, como todos decimos, que puede haber problemas. Y aquí en Argentina, digamos en principio, el estado del arte de la informática no permite decir que esto sea absolutamente seguro. Y ahí está el talón de Aquiles de la cuestión digital y la cuestión informática en un proceso electoral. Algo tan delicado y que debe ser custodiado para que no haya interferencias, para que no haya mala fe, para que no haya cuestiones que se cambien en el resultado. Es por eso que muchos opinamos que no es oportuno en este momento introducir cuestiones digitales o informáticas en el proceso de votación, porque la boleta única de Santa Fe en papel es la que se usa en todo el mundo, es la que da seguridad, es la que nos deja la constancia y es la que nos permite que no haya un hacker de por medio. Leí hace un rato
Bueno, todos los informáticos están muy en contra, incluso el propio Assange, que dio una conferencia que se vio aquí en Santa Fe, dijo que era una locura. Y los propios informáticos dicen, bueno, si no quieren que haya hackers, no pongan informática en la elección, en la votación. Obviamente que nos ayuda en muchos aspectos de la vida y en el tribunal hay muchas cuestiones que se han informatizado en el Tribunal Electoral de Santa Fe. La presentación de listas online, la cuestión de padrones, la exhibición del voto, o sea, es un recurso muy importante. Si existieran estas máquinas, pero no estuvieran conectadas a la red, sería una alternativa. Claro, el tema es que serían prácticamente una impresora y desde que se inventó la imprenta es más barato imprimir en papel que tener máquinas en todo el país, sobre todo porque hablamos de la dimensión nacional, donde hay más de 100.000 mesas y harían falta más de 120.000 máquinas. Esos recursos se vuelven obsoletos, son difíciles de reciclar porque las baterías de litio y todos los componentes tarde o temprano dejan de tener vida útil. Y en Estados Unidos la diferencia es que hay aproximadamente 10.000 formas de votar distintas y ellos dicen que no desconfían porque ningún hacker o grupo de hackers podría ponerse a hacer un intento de hackeo para todos los tipos de votación. O sea, ellos lo argumentan desde allí y además de que la confianza de ellos es absoluta. Y ellos dicen, bueno, si hay problemas, los solucionaremos. No es que niegan que pueda haber hackers. Y aquí el problema sería, bueno, con un solo hacker que ingresa al sistema, como de hecho pasó en Ciudad Autónoma, hubo 5 que ingresaron al sistema, 2 desde Estados Unidos o IP desde Estados Unidos, que no se sabe a ciencia cierta si fueron trianguladas o si fueron desde Estados Unidos, ponemos en riesgo con un solo ingreso el resultado de toda una elección. Es una cuestión de escalas, porque sí, en las mesas puede haber problemas con una mesa y alguien infiel que se ponga de acuerdo con los fiscales y que sea el mismo partido y que cambie 200 votos. El problema es que un hacker puede cambiar todos los votos y puede cambiar todos los resultados. Y ahí es donde está el riesgo, que por ahora la informática no da soluciones. Entonces, por eso decimos, es más sano y más adecuado nuestro sistema de boleta única en papel. Gracias, Claudia, por venir. Por favor, un gusto. Nueva pausa en Serie de Noticias, ya regresamos.